Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy tenemos un tema súper interesante, que es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Será que se puede colocar implantes inmediatamente después de la extracción dental? Porque nadie quiere estar con falta de dientes, ¿verdad? Bueno, y sería genial si se pudiera hacer. Vamos a ver eso en el programa de hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a ver la placa, por favor, señor director, que dice lo siguiente: se puede colocar implantes en el mismo acto quirúrgico de la extracción dental. Se extrae el diente y en el mismo lugar que deja se coloca el implante dental. Al realizar el procedimiento se debe hacer una extracción cuidadosa para no fracturar las paredes del hueso alveolar, que es el que sostiene a los dientes. La gran ventaja de este procedimiento es que se reducen los tiempos de espera y de cicatrización. Bueno, y para hablar de este tema, hemos invitado a un especialista. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implante suizo, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Él es el doctor César Blaires. Hola doctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, se puede, ya está la respuesta que sí se puede. Se puede, porque justamente está bien que digas eso, sí se puede, porque a veces tengo un problema con muchos pacientes que le digo lo que sí se puede hacer, pero no porque yo me lo haya inventado, ni sí, probé en un perro, ni nada de esas cosas, ¿no? Por hacer un chiste. Sí. Pero van a otro profesional y le dicen que eso no se puede hacer. Le dicen que sí hay algún estudio, pero es que es muy arriesgado. Y para nada no es que haya un estudio, hay miles de estudios. O sea, desde hace 15 años se puede hacer. Entonces, muchas veces el profesional no tiene la formación y le asusta al paciente y le dice que lo mejor es la técnica clásica, que lógicamente tiene más estudios porque lleva más años usándose, que sería sacar la pieza, esperar 2 meses o 3 sin ninguna prótesis, o sea, tiene que quedar sin nada, y después hacer la cirugía de implante. Yeah. Entonces, claro, ahí al paciente le condenamos a estar sin diente cuando en la rehabilitación, imagínate un diente delante o 2 piezas delante, sí. Andar sin prótesis meses. Que también antes se usaba una prótesis removible con los típicos ganchitos, el paladar, pero está demostrado que eso reabsorbe más todavía el hueso. Entonces, si está un poco al día, no le va a mandar nada y le va a decir que se quede sin diente. Entonces, le mutilamos al paciente, o sea, la solución es mutilarle varios meses. Sí. Socialmente está muerto, claro. no ni quién va a salir. Claro. Y ahora que espere. Y ahora después hacemos la cirugía, con lo cual se va casi 8 meses. Sin embargo, con esta técnica que vamos a describir, en el mismo acto se saca la pieza. Aunque haya infección, puede tener un granuloma, puede tener infección. Inclusive tenemos casos con supuración, o sea, que es lo peor que puede haber. Y se limpia bien, se alegra, o sea, se elimina todo ese tejido de infección, granuloma o un pseudoquiste, y se coloca el implante, siempre con unas pautas que después vamos a hablar, y no tiene por qué fracasar. De hecho, la tasa de éxito es similar que si esperamos 2 meses con la técnica clásica. Doctor, usted este tratamiento de colocar implantes inmediatamente después de la extracción dental, ¿cuántos ya hizo? No sé, pero más de 1000 seguro, porque como hacemos muchas rehabilitaciones, siempre hay alguna pieza que tenemos que extraer, y al hacer la rehabilitación extraemos esa pieza. A veces podemos colocar el implante, otras veces no, pero sobre todo hacemos en casos anteriores. Por ejemplo, una persona que le faltan 2 o 3 piezas o se tiene que extraer, o está en una zona estética, el canino, el premolar, extraemos. Si tenemos el diente, tomamos primero una medida, hacemos una llave, le sacamos la pieza, le colocamos el implante y le colocamos un provisorio, y sale con un diente provisorio en la misma sesión, si tiene la pieza. Si no, a la semana se le coloca un provisorio. Entonces, en una semana lo que va a estar realmente sin diente. Claro. En el caso que ya venga sin diente de un tiempo. En el caso que si tiene el diente, hacemos un duplicado y le colocamos. Y si no, a la semana se le coloca, como hacemos los casos de rehabilitación. Claro. Pero la pregunta de si se puede colocar implantes inmediatamente después de la extracción dental es sí. Es sí, como dije antes, la tasa de éxito es la misma. Perfecto. No tiene por qué ser inferior. Inclusive en casos complejos. Genial. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy, una muy buena noticia.
Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Muy bien, continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Yo les conté, él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Estuvo muchísimos años ejerciendo, trabajando, estudiando primero en España y después, bueno, trabajando también. Hace un tiempo está acá en nuestro país con muchísima experiencia. Él realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Es experto en casos difíciles como por ejemplo cuando no hay hueso disponible, que es un programa que ya lo hicimos, y es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque creo, y es lo que hacemos acá en el programa, es valorizar todo lo que cada profesional invirtió en su educación, en los cursos que ha hecho, en los masterados, como en este caso, porque es importante cuando uno va a elegir a dónde ir, uno elige quien tenga capacitación, quien esté habilitado para lo que sea que uno se tenga que hacer, y evidentemente también que tenga una casuística y un porcentaje de tratamientos mayor, porque entonces tiene más experiencia. Bueno, por eso les cuento todo esto y el doctor César Blaires ahora va a responder todas nuestras consultas. Al inicio ya nos dijo, doctor, que sí se puede colocar implantes inmediatamente después de la extracción. Y ahora tenemos un material que vamos a compartir que habla de ventajas. A ver. Ventaja principal de los implantes inmediatos. La tasa de éxito de los implantes post-extracción es la misma que esperando 2 meses después de la extracción para colocar los implantes, pero la gran ventaja es que se reducen los tiempos de espera y de cicatrización de tejidos blandos, ya que se hace todo el procedimiento en una sesión. Bueno, esa es la ventaja, que en una sesión se hace todo el procedimiento. Claro, realmente desventaja no tiene ninguna. Claro, Yo no le veo ninguna desventaja. Todos son ventajas porque solucionamos varios problemas, como dije antes. Primero, la zona estética, que es la que colocamos, hacemos inmediatamente por extracción, y le podemos colocar un provisorio, que es una provisionalización inmediatamente. En la zona posterior, en la zona molar, donde masticamos, ahí normalmente, si va a ser una zona parcial, no solemos colocar el provisorio, pero sí hacemos también el implante inmediato por extracción. Siempre hemos visto, por mi experiencia y por lo que la bibliografía apoya, es que no se pierde nada de hueso. El objetivo es siempre que no haya la típica reabsorción, que es normal cuando nosotros hacemos una extracción. Aunque sea traumática, se pierde entre un 30 a un 50% del volumen óseo de las 4 paredes que tiene el alveolo dentario cuando sacamos. Son 4 paredes y se pierde de un 30 a un 50% dependiendo de la zona, si hay una lesión, la extracción también, si fue más traumática, se fracturó alguna pared, pero se pierde muchísimo del volumen que uno tiene para poder colocar el implante con una cantidad de hueso mayor. Entonces, vamos a suponer que el 0,5%, que es lo que está en la estadística, fracase un implante inmediato por extracción. Bueno, la ventaja va a ser que mantuvimos el volumen. Claro. O sea que tampoco hemos perdido nada. Y siempre, cuando fracasa en la primera etapa, a los 15 días, máximo al mes ya fracasa cuando hay un implante inmediato por extracción. Entonces tampoco hemos perdido nada. Lo que hemos conseguido es mantener el volumen, que no se colapse, y esperamos unos 15, 20 días, un mes más y colocamos el implante. O sea que tampoco perdemos nada, siempre vamos a ganar. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material. Vamos, por favor, a ver este siguiente material. Longitud del implante. Se debe colocar el implante con una longitud superior al diente extraído de mínimo 3 milímetros. Lo ideal es que supere esta longitud. Con eso se garantiza que el implante se ancle en un lecho óseo firme, evitando el fracaso del procedimiento.
Dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que lo mínimo que tenemos que superar en longitud son 3 milímetros, que es poco. Lo ideal siempre es 5 o 7. Pero sí hay veces que, por ejemplo, un central, que tenemos el seno nasal, que se puede elevar, pero es mucho más delicado que elevar el seno maxilar. Puede haber molestia, dolor, inclusive se puede notar presión, inflamación. Entonces vamos a intentar no elevar, solo elevamos en caso que realmente es necesario. Vamos a suponer que tenemos una altura de 25 milímetros por con central y hay una infección y ya está cerca del seno nasal. No elevamos. ¿Qué hacemos? Entonces nos anclamos en anchura. Si las paredes, el diámetro del diente es de unos 4 milímetros, colocamos un implante de 5, mucho más ancho. Y también podemos rellenar con hueso particulado, este hueso que siempre ya mostramos, pero nunca está de más recordar, el hueso particulado, que viene así como un polvo de 1 milímetro más o menos de diámetro. Y este polvo, este hueso que es bovino, porcino o equino, nos sirve para rellenar. Entonces rellenamos el fondo, no superamos la longitud, colocamos un implante más corto pero más ancho. Y entonces con eso conseguimos también que haya un anclaje en un lecho óseo que sustente ese implante. Pero ese relleno con el polvito, con el huesito en polvo, ¿se pone cuando le pones el implante o se pone primero? Primero. ¿Se espera? No, en la misma sesión. Se coloca el relleno, nosotros vemos hasta la mitad de la profundidad y el mismo implante cuando colocamos va compactando. Entonces puede inclusive elevar un poco la membrana del seno nasal y el implante queda trabado por anchura y también por compactación porque tenemos el hueso particulado en el ápice, en la punta, y con eso nos aseguramos que no vamos a perforar también la membrana. Y ese hueso particulado, huesito en polvo dije yo, hueso particulado, al poner, ¿cuál es la textura que tiene? ¿Cómo es? Porque pone el implante y eso se tiene que... no, este hueso es diferente al injerto. Sí. El hueso ya con el mismo suero o con la misma sangre que hay, se hidrata y aumenta un poquitito de tamaño. Y ya con eso podemos modelar, compactamos y queda totalmente rellena el espacio. Pero, ¿y queda bien durito o no, en el momento? Ahora mismo no. Hay que esperar de 2 a 3 meses que se consolide. Ya. Siempre hay que esperar de 2 a 3 meses. ¿Y qué pasa? ¿Y ya le pusiste el implante? Sí, y se queda ahí. ¿Y eso no tiene que morder ahí? Claro, siempre, si es en zona anterior o posterior, sobre todo en zona posterior, no puede comer nada por ahí. Claro. No puede masticar. Si es una rehabilitación no hay problema porque le colocamos una prótesis que va a cubrir toda la arcada, pero así todo el paciente en 40 días, como usamos implantes monofásicos que tienen otro tipo de anclaje, no debe de comer nada duro. Después de los 40 días puede comer algo más duro y hasta los 3 meses no se recomienda. Tener ese cuidado. Lógicamente lo que nosotros queremos con el hueso particulado es que no haya ningún espacio. Que la misma sangre va a formar hueso, pero va a tardar mucho más si no colocamos hueso particulado. Entonces que en el fondo, como no pudimos llegar al fondo, que era el caso que estábamos hablando antes, al colocar hueso particulado compactamos y rellenamos y ya no nos preocupa que en la punta del implante, que en este implante terminan, aquí vemos la imagen, terminan en una punta muy autorroscante. Entonces esa punta que es de 2 milímetros, 3 milímetros, ahí a los lados va a haber un espacio sí o sí. Entonces si encima abajo tenemos otro espacio, eso lo rellenamos con el hueso y queda totalmente rodeado de hueso y garantizamos que no va a quedar ningún espacio que después pueda hacer fracasar el implante también. Eso lo que hay que hacer en este tipo de técnicas es muy cuidadoso. Limpiar todo el tejido de granulación, eliminar bien la infección, si hay pus, limpiar todo, ver si hay un hueso que realmente está sano y donde se puede colocar el implante. Si el hueso no está o tenemos dudas o un hueso que es muy blando, muchas veces es mejor no colocar. Pero suele ser raro el caso que hemos diferido la cirugía por esa razón. Casi siempre colocamos y conseguimos colocar. Otra opción que hay es buscar el hueso de atrás palatino, o sea, entrar, por ejemplo, aquí tenemos un implante que están perfectamente colocados en su posición, aquí vemos, pero si nosotros queremos, ahí, colocamos el implante así, como en diagonal. Entonces va a decir, pero si colocas, sí va a perforar por aquí. No,
colocamos apoyándonos más en la pared de atrás y angulando. Entonces, ¿qué conseguimos? Que el implante quede en esta posición, y cuando el implante queda hacia afuera, como estos implantes se pueden enderezar, después lo doblamos y se queda. Pero porque es el implante porque monofásico. este implante, si implantamos de un difásico, es muy difícil poder hacer esto. Ya. Porque el pilar sería más de 45 grados y seguramente se va a aflojar o romper el tornillo. Por eso que usted usa Exactamente. ese tipo de implantes, ¿verdad? Por eso usamos, porque los casos complejos o muy complejos que cada vez nos encontramos Claro. más, resolvemos muy fácil con este tipo de sistema. Doctor, ¿hay solución para cualquier problema bucal De implante, por ejemplo, de implantes? el único problema que podemos tener, que ya lo hemos encontrado pocas veces, pero puede pasar, por ejemplo, una rehabilitación superior. En este caso sería una inferior. Aquí tengo una inferior, que se va a ver mejor. La superior la quitamos y la inferior la quitamos. Bueno, aquí en la parte inferior tenemos un nervio. Primero tenemos el nervio incisivo anterior con su arteria, el bucinador que está aquí en el premolar, y de aquí baja un nervio que es el dentario. Este nervio muchas veces, por la reabsorción ósea, está muy alto o está hacia afuera, y el paciente usa una dentadura, un paladar, y dice: cuando yo mastico aquí me da un calambre y me llega hasta el labio, y a veces hasta se me duerme el labio, sin hacer la cirugía. Sí. Eso es porque el nervio, en vez de hacer su lecho abajo, el Está lecho hacia lo arriba. hace arriba o por la pared externa. Entonces, en esos casos tenemos que hacer, lo hemos hecho pocas veces, pero hay veces que hay que hacer una lateralización del dentario, es decir, hacemos un canal en el hueso, localizamos el nervio y lo movemos, lo bajamos, lo inclinamos, y ahora colocamos el implante y vemos cómo pasa el implante cerca del nervio, Ya. sin dañar el nervio. Esa sería la cirugía más compleja que hay. Pero hay que avisarle al paciente que esa movilización del nervio puede provocar parestesia, que es pérdida de sensibilidad como un calambre, parestesia leve, parestesia severa, que es cuando ya se nota como dormido, e inclusive una parálisis facial. Puede pasar. Dios mío. Eso está en la bibliografía y puede pasar. El paciente tiene que saber eso y tiene que asumir también el riesgo, porque puede pasar. ¿Qué es lo más común que pase? Una parestesia leve. O sea, se nota como que está un poco adormilado, puede mover el labio, mueve todo, pero cuando se pasa el dedo, nota la No sensación. siente. Sí, no, el dedo sí lo siente, pero sigue notando como que ahí está anestesiado. Ajá. Entonces, por eso es parestesia, no Ya. hay parálisis. Claro. Entonces, mueve el labio bien y siente. Esa es la leve. Y la parestesia profunda, ahí ya no siente. Mueve, no mueve tan bien y no siente. Y la parálisis directamente se le cae el labio, porque hay una lesión nerviosa, y eso es lo que tenemos que evitar. Esa sería la cirugía más compleja con la que nos hemos encontrado. Siempre intentamos, la solución que solemos encontrar en muchos casos, parecido al ejemplo, es si el nervio está por la cara externa, nos metemos por la interna. Sí. O sea, si podemos mostrar aquí, si el nervio está por la cara externa, nos metemos por la interna. Si el nervio está en el centro, entonces nos metemos por la externa y después enderezamos. Ya. Y si está por la interna, nos metemos por la externa y después enderezamos. O sea, buscamos la posibilidad de no tener que hacer esa cirugía, porque esa cirugía puede dar complicaciones que no podemos Claro, controlar. o sea, para no llegar a esa cirugía busca todas las Exactamente. posibilidades. Porque aunque Porque si a mí me dice, tenés esa posibilidad de que se quede, no me pongo, Claro, no me hago nada. claro. Ya digo, lo más común es la parestesia. La parestesia se recupera, no hay ningún problema. Ya. Antes las parestesias se les daba corticoide antiinflamatorio, no funciona. O sea, ya está demostrado que no funciona. Le hacemos electroestimulación. Tenemos un aparato de electroestimulación que se le coloca aquí, en la zona del mentoniano y en la zona del dentario, aquí, y se le va dando el electrodo de descarga, y eso normalmente, dependiendo de la parestesia, si es leve o profunda, de 2 a 10 sesiones desaparece. Y el Perfecto. paciente recupera totalmente la sensibilidad. Perfecto. Doctor, hacemos un cortecito. Volvemos enseguida.
Continuamos charlando con el doctor César Blaires. Estamos viendo si es posible colocar implantes inmediatamente a la extracción dentaria. Ya nos dijo que sí, que se puede, y estamos viendo paso a paso cómo es esto y qué cosas, qué posibilidades hay, cuáles son las ventajas, cuáles son algunos riesgos que puede haber, para que todos tengamos más conocimiento en el caso que tengamos que hacernos un implante o una extracción y luego el implante. Doctor, tenemos otro material que habla de lo que nos explicaste, la angulación. Vamos a verlo. Muy bien. Adelante. La angulación al colocar el implante es muy importante. Sobre todo en el sector anterior, la posición debe ser lingual o palatina, es decir, hacia adentro. No hacerlo así provocará la reabsorción de la pared vestibular, es decir, hacia afuera. Se debe rellenar el gap, que es el espacio que se produce con hueso particulado del paciente, o heterólogo, es decir, bovino, porcino o equino. Esto es lo que hablaba yo antes. Siempre que se coloca un implante, no solo un implante inmediato por extracción, sino un implante convencional, tenemos que intentar apoyarnos en la pared de atrás, la palatina o la lingual. ¿Por qué? Porque esta pared es mucho más dura, es la cortical, o sea, el hueso que está por fuera es mucho más duro. Y si es un implante inmediato por extracción, que es el tema de hoy, si nosotros colocamos el implante, por ejemplo, en esta posición más ideal, que sería un poquito para afuera, la pared vestibular, la pared de fuera, está demostrada que en un implante inmediato por extracción o en un implante que se extrae y se espera 2 meses, se va a resolver mínimo 2 milímetros de forma natural. ¿Y por qué pasa eso? Porque la pared vestibular, la de fuera, es más fina. Y lo normal sería que también se resolviera la palatina, sin embargo no. Entonces, por precaución, tenemos que colocar el implante más hacia la pared de atrás, dejar la pared de fuera 2 o 3 milímetros de espacio, sin rellenar, sin que el implante ocupe ese espacio, y después, si vemos conveniente, colocamos el hueso particulado para rellenar. Hay casos en los que, aunque queremos hacer una extracción atraumática, por ejemplo, una pieza que tiene tratamiento de conducto, muchas veces no podemos sacar la pieza y no se nos fractura la pared vestibular. ¿Qué hacemos? No colocamos el implante. Sí podemos colocar. ¿Cuál es la solución? Usamos una membrana de colágeno, que sería esto, y ese defecto que tenemos aquí, que vamos a suponer, a ver si tenemos un modelo que se pueda ver, que aquí hay como una hendidura. No sé si se ve aquí una hendidura. Sí, entonces exactamente, ese aplastadito que la encía más cara es porque ahí el hueso se colapsó. Entonces vamos a suponer que nosotros colocamos el implante, sacamos el diente y tenemos la encía separada y vemos que ahí se fracturó. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos forma a la membrana y la hacemos como un capuchoncito y colocamos en la parte de fuera. Después viene la encía y ese espacio lo rellenamos con el hueso. Entonces creamos una cortical a partir de una membrana de colágeno. Por increíble que parezca, funciona perfectamente. Qué fantástico. Funciona perfectamente. También se puede crear una cortical con un injerto en bloque, pero ese ya es otro tipo de técnica y requiere más tiempo y más complicaciones y sobrecoste. Cuando colocamos la membrana, conseguimos rellenar y solucionamos el problema. Suturamos y ya está. Y no tiene por qué haber más complicaciones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos otro material, vamos, porque estamos aprendiendo. Aspectos a tener en cuenta para la osteointegración y el resultado final. Se debe limpiar el lecho óseo residual de cualquier lesión que pudiera haber, como granulomas o quistes. Si no se hace, influirá en la osteointegración. Tras colocar el implante, se puede poner un provisorio que vaya modelando los tejidos blandos. Así se consigue un aspecto natural de la encía. En este caso podemos ver, no sé si se consigue apreciar, el dibujito que tiene la encía. Ahí se ve. Sí.
Entonces, ese dibujito no es que se hace para que quede bien, es para que la encía también tenga esa forma y no quede un bulto o una concavidad o una saliencia Claro. que cuando uno se sonríe se ve que no es tuyo. Claro. En cambio, de esta forma, exactamente, de esta Claro. forma hace el dibujo y si nosotros quitamos la prótesis, vemos que no tiene esa forma, está totalmente deforme. Ajá. Pero cuando colocamos la prótesis y le hacemos ese dibujo, que si se fijan, el lado derecho, el lado izquierdo, no tiene nada que ver. Un lado más alto que el otro. Sí, Pero colocamos la prótesis y perfecto. perfecto queda. Vamos a hacer un giro así. Todo queda a la misma altura. ¿Por qué? Porque a la hora de colocar la prótesis, de diseñar la prótesis, le hacemos ese dibujo para que haya también una altura igual. Siempre vamos a tener como guía la máxima altura y a partir de ahí vamos a ir bajando. Pero sobre todo es para que modelemos los tejidos blandos, como dice la placa, y consigamos naturalidad. Eso es siempre el provisorio. Y aparte, está demostrado cuando colocamos una rehabilitación, un provisorio que agarre toda la arcada, hay mayor estabilidad en los implantes y menos posibilidad de fracaso que si no ponemos nada. Siempre estamos hablando del sistema monofásico. Sí, sí, sí. Si usamos el sistema bifásico y dejamos el implante enterrado, podemos colocar una prótesis completa, pero no se va a sujetar. Hay que usar pegamento. Con el sistema que nosotros usamos, sí, queda perfectamente sujeto y fijo. O sea, se pone un cemento provisorio y el paciente puede comer, no tiene paladar. Entonces, estéticamente también es perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Súper. Nos explicas muy bien, doctor. Eso es lo que comentan también las personas cuando ven el programa, porque obviamente es toda una técnica y es un mil cosas que con toda la experiencia, pero para quien no es odontólogo, pero sí se va a ir al odontólogo porque tiene un problema de pérdida de dientes y quiere ponerse un implante, es muy importante conocer todo esto para tener una idea y irse más tranquilo también. Claro, porque como dice, es algo muy técnico, por eso tengo estos modelos que ayudan bastante, Sí. pero así todo, a veces es difícil que el paciente tenga una idea, por eso hay que intentar simplificar Claro. los términos. Decimos el término científico, pero hay que simplificar, Claro. porque si no es muy complicado, o sea, Tal cual. no se entiende nada. Tal cual. Bueno, pero se está entendiendo súper bien. Vamos a hacer otro cortecito. A la vuelta seguimos charlando sobre este tema. Seguimos hablando con el doctor César Blaires, que está en el programa hoy, hablando de este tema, como ya les dije, muy importante, porque estamos adquiriendo conocimiento. Entonces, cuando tengamos que, llega el momento que tenemos que hacer algún tipo de implantes, entonces ya tenemos ese conocimiento. Para mí es muy importante. Y, doctor, tenemos ahora otro material, porque ahora hablamos de si se pueden colocar implantes inmediatamente después de la extracción. Ya el doctor nos dijo que sí, ya estuvimos viendo todo. Pero ahora vamos a ver, porque sabemos que hay dos clases de implantes, pero vamos a conocer un poquito más. ¿Les parece? Vamos. ¿Qué son los implantes dentales bifásicos? Son los implantes de titanio que se llevan usando desde hace más de 55 años con una efectividad a largo plazo demostrable por los numerosos estudios científicos que existen. Son llamados bifásicos porque constan de dos partes. Efectivamente, aquí tenemos un implante bifásico, que a ver si se puede ver. Tenemos la parte de abajo, que sería lo que es el implante en sí, y ve que hay una separación, y después tenemos otra parte metálica. Bien, el implante, cuando un bifásico, que es como dice la placa, el que más tiempo se lleva usando, el que más estudios tiene, es un implante que la parte que se enrosca es la primera parte. Bifásico porque tiene dos fases o dos partes. La primera fase sería esta, que se enrosca, y la técnica clásica es
hacer una incisión, colocar el implante, colocar un tapón de cicatrización o un tapón de cierre y suturar. Y se espera 2 o 3 meses según lo que es el caso. En estos casos normalmente se espera de 3 a 5 meses. Ahora ya se espera de 2 a 3 solamente. Cuando pasa el tiempo, hay otra opción que es colocar el implante y colocarle directamente el pilar y atornillar. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos este caso. ¿Qué ventajas tenemos? No tenemos que esperar una cicatrización y después volver a hacer una incisión o otros puntos para de todos modos colocar el pilar, porque el pilar hay que colocarlo que para eso, afuera, exactamente, claro. Que es lo que sujeta la corona, que puede ser atornillada, cemento atornillada, puede ser diferentes sistemas, la colocación de la corona. Pero nosotros, ¿qué hacemos ahora? Colocamos el implante y colocamos ya el pilar. Atornillamos el pilar y lo dejamos y se queda para afuera, exactamente, hacia afuera el pilar. se quedaría como este. Este es un implante bifásico. Ven lo ancho que es. Sí. Si se fijan aquí, se ve perfectamente la diferencia de superficie, la rosca y aquí la zona pulida. Entonces, este implante ya se colocó con su pilar como el que mostré. No con un tapón de cierre, que un tapón va justo a la encía y se sutura. Yeah. Entonces con esto también podemos suturar, pero la encía va a cicatrizar alrededor del pilar y no hay que hacer una segunda cirugía. Claro. El sistema clásico es colocar un tapón de cierre y suturar. Y ahora hay que esperar los 2 o 3 meses a hacer otro corte y colocar el pilar, con lo cual no tiene mucho sentido. Muchas veces colocamos encima un tornillo de cicatrización, que es un tornillo que modela la encía. Parecido a lo que hablamos de antes, sí. Exactamente, diseña la encía. Se puede hacer inclusive un tornillo de cicatrización individualizado, que eso es bastante complejo. Hay unos sistemas diseñados inclusive para que poder hacer esto y que sea individualizado, porque a veces el implante está más enterrado, menos enterrado, el volumen de encía es mayor, menor. Por eso el implante bifásico no es tan sencillo como la gente piensa. Es mucho más complejo de trabajar que un monofásico. Cuando colocamos ya el pilar, evitamos eso, esperamos que cicatrice y a los 2 o 3 meses tomamos una impresión normal, que pasaríamos a esta parte. Y tener la parte del implante hacia afuera, no es implante, el pilar. El pilar Sí. no da así sensibilidad o no se siente nada. No te da sensibilidad porque el implante va en el hueso. Claro. Lo que podés sentir es el mismo problema que si no te pongo el pilar, la encía que tiene que cicatrizar. Pero en este caso va a ser más cómodo para el paciente porque es un punto y cicatriza alrededor. Entonces, o sea, no se siente si se toma agua fría, nada. Un implante no puede dar sensibilidad ni al frío ni al calor porque no hay inervación. Claro. Si se mueve o te duele al morder, el implante entonces no se formó hueso. O sea, que un implante, por eso hay gente que me ha dicho, este implante me da frío cuando tomo algo frío. Del implante no es, de los dientes adyacentes puede ser. Pero el implante no da sensibilidad. Perfecto, bueno. Y ahora vamos con el material que habla del implante que usa el doctor, que tráelo ahí, que nos muestra que es el monofásico. Adelante. ¿Qué son los implantes monofásicos? Son de una sola pieza. El pilar viene integrado al implante. No tienen 2 partes separadas y como medio de unión un tornillo. Una de las ventajas es que se reducen los tiempos de cicatrización, ya que con una sola fresa se consigue insertar el implante, ideal para casos extremos con poco hueso. El implante bifásico, lo más fino que hay en el mercado creo que son 3 milímetros. 2,5 es difícil de encontrar. Y así tenemos el problema que tenemos que crear una rosca para que enrosque. En cambio, el implante monofásico, con una fresa de 1 milímetro, podemos colocar el implante de 2 milímetros o 2,5 milímetros. Es prácticamente nada. Entonces, este sería un implante monofásico de una sola pieza, en la que la parte que rosca en el hueso está unida a su vez con la parte que se puede doblar, Sí. que el cuello, y después tenemos el pilar. Todo va en una sola pieza. Una de las desventajas sería que hay que tener buena formación quirúrgica, porque si no sabes poner, todos los implantes te van a quedar torcidos, Claro. mirando para afuera o mirando para adentro, Claro. o hacia adelante o hacia atrás. Entonces tenés que saber, tenés que tener un entrenamiento. Ventajas: que cuando el implante queda torcido, supuestamente porque el pilar va hacia afuera y hacia adentro, se puede doblar hasta
35, 45 grados. Nosotros hemos llegado a doblar 45 grados, 50 se puede fracturar, hasta 45 grados hay que tener cuidado, porque el caso lo requirió así. Después tenemos otras variantes, que tenemos también otras marcas, que este implante, si se fijan, es mucho más ancho que el otro. Pero ese no es monofásico. También es monofásico. Ese también es pero otro sistema que también usamos a veces cuando tenemos hueso. Si se fijan, ven lo ancho que es abajo. Sí. Es más bien paralelo, no termina en punta. Este implante tiene el problema que necesita fresar un poquito más. Con una fresa no va a entrar. Necesitamos 2 fresas o a veces 3 al principio, porque sí necesita que las roscas iniciales enrosquen y después ya va solo. ¿Cuándo usamos este implante? Podemos usarlo en dos situaciones. Cuando el hueso es muy duro o cuando el hueso es muy blando, también viene bien porque arrastra hueso. Casi siempre lo usamos sobre todo cuando el hueso es muy duro, porque queda mucho más compactado y ahí podemos fresar. Pero tiene el mismo sistema, el cuello pulido para doblar y la zona que se dobla. Lo que es diferente es la cabeza y el cuello, son de diferentes diámetros y varía el color. El otro no, siempre tiene el mismo color. ¿Y de cuántos milímetros vienen esos implantes? El de diámetro, sí. Este por ejemplo tiene 3,5. Por eso es tan ancho. De diámetro. De diámetro. Y lo mínimo es 2,5, 2,5 milímetros. Y después va para arriba. Después va para arriba. Pero lo más para arriba no usamos. Claro. O sea, si tenemos la suerte, pero un implante de 3,5. Normalmente usa el de 3. Normalmente usamos el de 2,5. Ajá. El de 3,5 usamos cuando hay más hueso. Ya. Se supone que si hay mucho hueso se puede usar de 4 o de 5. Pero es difícil encontrar tanto hueso. Claro. Entonces, casi siempre lo máximo que usamos es 3,5 milímetros. Perfecto. Bueno, y ahí ya conocimos también la diferencia entre los implantes monofásicos y bifásicos. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta estamos con las consultas que ustedes enviaron a las redes sociales del Doctor en Casa para preguntar a nuestro invitado. Vamos al corte. Bueno, nosotros seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, y ahora es el momento en que ustedes hacen las preguntas. Vamos con esa primera pregunta, por favor. ¿Qué estudios se realizan antes de la colocación de implantes? Bien, siempre hay que hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer un diagnóstico y un presupuesto en el consultorio sin que el paciente traiga ninguna radiografía. Le hacemos una radiovisiografía digital y con eso es suficiente. Palpamos el caso, el paciente, y le hacemos el diagnóstico. Pero para colocarse el implante es imprescindible un TAC, una tomografía. Sin tomografía nosotros no colocamos implante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver realmente cuánto mide el hueso, qué densidad ósea, dónde está la inervación, dónde puede haber una arteria, alguna modificación anatómica que a veces no encontramos y que a veces inclusive con TAC nos encontramos con sorpresa en la cirugía. Entonces sin TAC nosotros no hacemos la cirugía. Eso ya sería cuando el paciente acepta el presupuesto, el diagnóstico. No le hacemos gastar innecesariamente que se haga un TAC para decirle no te pongas implante. Claro. O no se puede poner, cuando siempre se puede poner. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto dura el procedimiento para colocar los implantes inmediatos? Bien, el inmediato por extracción, si en la zona anterior suele ser mucho más rápido que en la zona posterior, porque en la zona anterior es más fácil de hacer la extracción porque es una sola raíz. En la zona posterior casi siempre tenemos que hacer una odontosección, es decir, partir la pieza por la mitad en sentido vestíbulo lingual, es decir, de afuera hacia adentro, si es la parte inferior, porque tenemos 2 raíces, una a la derecha y otra a la izquierda, y si es en la parte superior, tenemos 3 raíces. Entonces tenemos que hacer la incisión, la obtención en el centro, y después hacemos otra en el medio, porque así sacamos la raíz de fuera y las dos, la raíz de dentro, perdón, y las 2 de fuera. O sea, tenemos que tener todo ese cuidado para no perder el hueso que tenemos ahí. Perfecto.
Otra preguntita. ¿Un paciente que toma un anticoagulante puede colocarse implantes dentales? Totalmente. Solamente que se le hace un protocolo que sustituye el anticoagulante por heparina 2 o 3 días antes de la cirugía. Nosotros, si es por ejemplo tipo Sintrón, que es muy potente, le recomendamos hasta 4 o 5 días dependiendo del caso. Sí usa heparina y después, 2 días después de la cirugía, puede volver a su anticoagulante. No hay ningún problema. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Con qué frecuencia se deben realizar controles luego de colocar los implantes dentales? Lo más importante es eso, para Sí. que te duren. Colocamos, terminamos, le damos de alta al paciente, le garantizamos el tratamiento por 1 año y a los 6 meses tiene que venir una revisión para hacerse una limpieza con ultrasonido, pulverizador de bicarbonato y si la encía está mal o es una rehabilitación, un curetaje de encías también. Y después de ahí, 1 vez al año. Ya. Y la última pregunta, a ver, ¿cuál es la forma correcta de higienizar los implantes dentales? Bien, si es una sola pieza, puede usar hilo dental, después cepillado, irrigador y enjuague. Si es una rehabilitación, no va a poder usar hilo dental, Claro. sería cepillado, irrigador y después el enjuague dental. El irrigador es básico. El irrigador es básico no solo para implantes, sino para nuestros dientes también. Con eso evitamos tener gingivitis, infección de la encía, reduce también nuestro nivel de placa, va a reducir nuestro índice de caries también. O sea que es una inversión, vale Sí. 400.000 guaraníes, Sí. suele traer 3 puntas, con lo cual 3 personas en la familia, cada uno tiene su punta y usa su punta. O sea que es una inversión que yo creo que merece la pena. Perfecto, recomendadísimo entonces eso. Doctor, terminó nuestro programa. Queremos agradecerle, como siempre, por venir, por el tiempo y te esperamos en otro programa. Muchísimas gracias como siempre. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.